Un conjunto múltiple es una colección de objetos como un pero puede contener un objeto más de una vez. El orden de los elementos sigue sin importar. Para ejemplo, este conjunto con los elementos 1, 1, 2, 5, 5 y 7 es un conjunto múltiple de tamaño 6. Para nuestra primera pregunta nos preguntan cuántos juegos de talla 5 se pueden hacer, utilizando los 10 dígitos numéricos del 0 al 9. Así que, esta primera pregunta se refiere a conjuntos, no a multiconjuntos. Para formar un conjunto de tamaño 5, o un conjunto con cardinalidad 5, utilizando los dígitos del 0 al 9 necesitamos elegir 5 de los 10 dígitos para formar un juego de talla 5. Y por lo tanto, el número de juegos de talla 5 que se pueden hacer con el número 10 los dígitos de 0 a 9 son 10, elige 5. 10 elige 5 es igual a 10 factorial dividido por el producto de 10 menos 5 factoriales y 5 factoriales. Vamos a simplificar a mano. Ampliaremos 10 factoriales hasta llegar a 5 factorial. 10 factorial es igual a 10 veces 9 veces 8 veces 7 veces 6 veces 5 factorial. Dividido por, fíjate cómo tenemos dos 5 factoriales en el denominador. Ampliaremos uno de ellos. 5 factoriales es igual a 5 veces 4 veces 3 veces 2 veces 1. Multiplicado por 5 factoriales. Simplificando 5 factorial dividido por sí mismo se simplifica a 1. En el denominador tenemos 3 por 2 que es 6. 6 dividido por 6 se simplifica a 1. 4 y 8 comparten un factor común de 4. Hay 1 4 en 4 y 2 4 en 8. 5 y 10 comparten un factor común de 5. Hay 1 de cada 5 y 2 de cada 10. Nos queda 2 veces 9 veces 2 veces 7 que es 252. Hay 252 juegos de talla 5. Número 2. ¿Cuántos multiconjuntos de tamaño 5 se puede hacer usando los 10 dígitos numéricos del 0 al 9? Para responder a esta pregunta, usaremos el método de estrellas y barras. Para empezar, porque hay 5 elementos posiciones en el multiconjunto, o podemos decir que hay 5 posiciones de elementos indistinguibles. Tenemos 5 estrellas. Y porque hay 10 dígitos posibles para cada elemento, o podemos decir 10 posibles dígitos distinguibles para cada elemento, tenemos 9 barras. Recuerda que el número de barras es siempre uno menos que el número de distinguibles objetos porque las 9 barras representan los 9 cambia entre los 10 dígitos. Y echemos un vistazo a un par de gráficos de estrellas y barras para hacer seguro que esto tiene sentido. Comenzamos con un dígito de 0. Y porque el primer gráfico comienza con un star, asignamos 0 al multiconjunto. Las dos barras siguientes indican dos interruptores, lo que significa que cambia de 0 a 1 y luego de 1 a 2. Y luego la siguiente estrella indica que asigne 2 al multiconjunto. La siguiente barra indica que cambiamos a 3. La próxima estrella indica que asignamos 3 al conjunto múltiple. Y las siguientes 4 barras indican 4 interruptores, lo que significa que cambiamos a 4, cambiamos a 5, cambiamos a 6 y cambiamos a 7. Y luego tenemos una estrella y, por lo tanto, asignamos 7 a el multiset. Tenemos 2 barras más y por lo tanto cambiamos a 8 y luego cambiamos a 9. Y la última estrella indica que asigne 9 al multiconjunto. Así que este primer gráfico de estrellas y barras indica esto multiset de tamaño 5. Echemos un vistazo a uno más. Observe que este gráfico comienza con una barra, lo que significa cambiamos de 0 a 1. Y luego, como tenemos dos estrellas, asignamos una al conjunto múltiple 2 veces. Las siguientes 4 barras indican 4 interruptores, lo que significa que cambias a 2. Nosotros cambiamos a 3, cambiamos a 4 y cambiamos a 5. Tenemos 2 estrellas más y, por lo tanto, asignamos 5 2 veces para el multiset. A continuación tenemos 2 barras, lo que significa que cambiamos a 6 y cambiamos a 7. La última estrella indica que asigne 7 al multiconjunto. Los dos últimos compases indican que cambiamos a 8 y cambiamos a 9, pero de nuevo no hay más estrellas, y por lo tanto no se asigna ningún otro elemento al multiconjunto. Y ahora, para responder a la pregunta, el número de multiconjuntos de tamaño 5 es igual al número de cadenas diferentes que podemos formar usando 5 estrellas y 9 barras, que es lo mismo que el número de cadenas de 14 bits con 9 unidades. O usar estrellas y barras es igual a la suma de las estrellas y barras. Elige el número de barras. El número de conjuntos múltiples de tamaño 5 es igual a 14, elija 9. 14 elegir 9 es igual a 14 factorial dividido por el producto de 14 menos 9 factorial y 9 factorial, que es igual a 14 factorial dividido por el producto de 5 factoriales y 9 factoriales.
Y ahora lo simplificaremos. Ampliaremos 14 factorial hasta llegar a 9 factorial. 14 factorial es igual a 14 veces 13 veces 12 veces 11 por 10 por 9 factoriales todos divididos por 5 factorial es igual a 5 por 4 veces 3 veces 2 veces 1. Y resolvemos factorial 9 veces. Y ahora simplificamos. 9 factorial dividido por sí mismo se simplifica a 1. Observe que tenemos 4 veces 3, o 12, en el denominador, y 12 dividido por 12 se simplifica a 1. También tenemos 5 veces 2 en el denominador, y 10 dividido por 10 se simplifica a 1. Nos queda 14 veces 13 veces 11, que es igual a 2002. Hay multisets de 2002 de tamaño 5. Espero que esto te haya resultado útil.